Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a las redes sociales, a todas esas personas que están acompañándonos en esta tarde, en este hermoso servicio que rendimos al Señor, ¿verdad?, en esta iglesia, Vida Nueva Acapulco. Bienvenidos y esperemos que seamos edificados en esta tarde con la palabra del Señor. Bien, pues estamos en un tiempo que consideramos que es el tiempo más bonito del año, ¿verdad? Muchas personas así consideran que este es el mejor mes del año. Y bueno, se debe a que estamos ya primero para finalizar el año, ¿verdad? Estamos a 20 y tantos días de finalizar el año y extra de eso, pues es el tiempo donde hay vacaciones, se reúne uno con su familia, está uno ahí disfrutando tantas cosas. Ya acaban de escuchar los anuncios, cuántas actividades de convivio va a haber en esta iglesia, ¿verdad? Así es que es un mes de pretextos para poder estar juntos y para poder convivir y para poder disfrutar todo lo que el Señor permite en nuestras vidas. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Entonces, ¿tú has pensado cómo quisieras terminar este año? ¿Ya lo tienes en mente? Seguramente tienes planes ahí con tu familia, ¿verdad? Y bueno, ya estarán programando la cena o a dónde van a estar o qué van a hacer. Y eso es muy bueno, lo digo nuevamente, ¿verdad? Pero ¿qué en la vida espiritual? ¿Ya pensaste cómo vas a terminar este año? Bueno, vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? De qué mejor manera de terminar el año que poniéndonos en las manos del Señor. Quizá me estoy adelantando un poco, pero creo que es bueno, aunque falten algunas semanas para terminar el año, creo que es bueno hacer esto porque tenemos tiempo para poder prepararnos. Vamos al Salmo 139, 23, por favor. Va a aparecer aquí en la pantalla el Salmo 139, versículo 23, y yo quiero pedirles que leamos todos juntos este salmo. Si no lo encuentras en tu Biblia de momento, para que lo leamos todos juntos, está aquí en la pantalla y te pido que lo hagamos, pero que lo hagamos de una manera muy especial, ¿verdad? Que leamos bien concentrados en esto que está ahí escrito, ¿verdad? Y que con calma y atención pues estemos concentrados en esto que dice este salmo. Bien, empezamos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Una vez más, hermanos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y bueno, este es un salmo, ¿verdad?, que escribió David y donde estaba hablando directamente con el Señor, haciéndole esta petición. Así es que vamos a adentrarnos en este pasaje. De alguna manera es lo central del mensaje de esta tarde, ¿verdad? Y bueno, al leer este pasaje, nosotros, ¿qué sería lo que nos impactaría de esta declaración que está haciendo David, verdad? David es un ungido del Señor desde muy joven, muy joven, y después, años después de ser ungido por el Señor, bueno, por el profeta Samuel a través del Señor, él reina en Israel, ¿verdad? Y bueno, es un hombre que está reinando ahí en Israel, es un hombre que es un adorador del Señor y es un hombre que conocemos que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Así es que David, al estar en esta condición tan próspera, y también podría pensar que él no necesitaba de Dios, ¿verdad? Porque estaba bien con Dios, no porque no necesitara de Él, sino porque estaba bien con Él. Y a lo mejor él está diciendo en este salmo, examíname, ¿verdad? Y bueno, él ha de haber dicho, es obvio que tengo el respaldo de Dios, porque pues todo me va bien en la vida, estoy reinando, estoy conquistando, estoy siendo un adorador, estoy en relación con Dios, estoy en comunión con Dios. Y entonces él ha de haber dicho, pues yo estoy bien, tengo el respaldo del Señor. Y bueno, entonces él ha de haber dicho tantas y tantas cosas que pasaron en su mente, viendo que él estaba bien. De alguna manera, tal vez él dijo examíname porque, bueno, a lo mejor rutinariamente en ese momento, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante. Así es que hasta Dios se toca el pecho diciendo, ay, David de verdad es como yo quiero,
¿sí? Y es así como a mí me gusta que Él se conduzca. Pero bueno, ¿qué hace un hombre que adora a Dios diciéndole, examíname? Si él veía que su vida iba bien. Y sabes que a lo mejor David le dijo, no solo quiero que me examines, ¿verdad? Quiero que me conozcas. Quiero que me conozcas, quiero que pruebes mis pensamientos, quiero que pruebes mi corazón. Y creo que uno necesita mucho valor para poder hacer este tipo de oración, porque a nosotros se nos hace muy común leer estos salmos, ¿verdad? Y hasta nos los sabemos de memoria y los conocemos, pero en realidad se necesita valor, porque un salmo es una oración y es un canto también, ¿verdad? Entonces, ¿habría valor en David? Yo creo que sí, ¿verdad? De decirle a Dios que lo examinara. Y cuando nosotros oramos así y nos disponemos a que el Señor entre en nuestra vida y que el Señor venga y le hagamos este tipo de súplica, pues no es tan fácil hacer esta oración. No es nada fácil. Y vamos a ver entonces, cuando nosotros oramos así, tenemos que hacer varias cosas para poder llevar a cabo este tipo de oración, ¿verdad? Para que el Señor evalúe nuestra vida, cómo nosotros nos encontramos. Y entonces, pues, vamos a ver 3 cosas que necesitamos para hacer este tipo de oración. Y la primera cosa que nosotros necesitamos es disposición. Necesitamos estar dispuestos, necesitamos querer hacer este tipo de oración, ¿verdad? Estar dispuestos a que Dios revise. Que Él revise cómo está nuestra mente, que Él revise cómo están nuestros pensamientos, que Él vea qué hay en nuestros ojos. Y bueno, si nuestros ojos son puros, si nuestros ojos en qué condición están, o a lo mejor hay lujuria en nuestros ojos, ¿verdad? Y a lo mejor puede haber codicia, o tal vez puede haber envidia, y a lo mejor también nuestros ojos están solamente viendo a los demás para juzgar, para emitir juicio, viendo cómo están actuando los demás. Y bueno, no tan solo eso, ¿verdad? Podríamos muchas cosas realmente hacer por medio de nuestros ojos que no son nada bueno, ¿verdad? ¿Y cómo están nuestros oídos? Bueno, ¿estamos oyendo la voluntad de Dios o estamos oyendo a quién? ¿Estamos oyendo al enemigo acaso? ¿O a lo mejor estamos oyendo cosas que realmente no le agradan al Señor? ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Cómo está el rol de esposa? ¿Cómo está el rol de esposo? ¿Cómo está tu función como papá, como mamá, como hijo, como hija? ¿Cómo te comportas allá en tu empleo? Con tus compañeros, con tus amigos, con tu jefe. ¿Cómo están? ¿Qué estamos oyendo? Donde nosotros nos estamos moviendo. Cuando decimos, como dijo David, obsérvame, le estamos abriendo a Dios realmente nuestra vida, y no tan solo en un área, ¿verdad? Porque si le estamos pidiendo a Dios que nos observe, le estamos pidiendo que nos observe en general. Por eso es que estoy mencionando cómo están nuestros ojos, cómo están nuestros oídos. ¿Y qué más podríamos decir? ¿Cómo están nuestros pies? ¿Dónde van? ¿Cómo están nuestras manos? Y todo lo demás de lo que implica nuestro ser, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos pidiendo a Dios que nos observe, que nos examine, y entonces necesitamos tener como primer punto disposición para hacer eso. El segundo punto para pedirle a Dios que nos observe es que tenemos que tener humildad. Humildad, hermanos, ¿sí? Así es que cuando decimos a Dios, examíname, estamos dispuestos, muy dispuestos a que Dios, si Él encuentra algo, pues vamos a ser confrontados. Cuando nosotros hacemos este tipo de oración debemos de estar preparados, porque muchas veces creemos que estamos muy bien, pero si le pedimos a Dios esto, Él mejor que nadie conoce la condición en la que tú y yo nos encontramos, ¿verdad? Así es que por eso es que no comúnmente hacemos este tipo de oración, ¿verdad? Y por eso quiero que tú pienses en tus tiempos de oración. ¿Cómo son esos tiempos de oración con el Señor en tu semana? ¿Cómo son los tiempos de oración con el Señor en tu mes? ¿Cómo es el tiempo de oración en tu diario vivir? ¿Cómo es ese tipo de oración que tú estás haciendo delante del Señor?
Y bien, entonces hacer este tipo de oración donde le decimos al Señor, examíname, ¿seremos sensibles ante este tipo de oración, hermanos? ¿Solo lo haremos por rutina o realmente nos detenemos a pensar que es necesario que suceda en nuestra vida al hacer este tipo de oración? ¿Qué tan frecuente le decimos al Señor, hoy quiero que me hagas un chequeo? Comúnmente nos vamos y oramos y le podemos decir muchas cosas al Señor, pero es muy raro que le digamos que haga un chequeo en nuestra vida, ¿verdad? Un chequeo de lo que pasa en mí, de lo que tengo ahí dentro de mi ser, qué está sucediendo, qué está pasando, que a lo mejor yo no puedo ver. Así es que eso es lo segundo que necesitamos, humildad. Y el tercer paso que necesitamos es confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en el resultado del examen que Dios va a hacernos a cada uno de nosotros si nosotros hacemos este tipo de oración, ¿verdad? Porque si llega a salir algo que no está bien, algo que está fuera del orden del Señor, el Señor seguramente nos va a dar un tratamiento especial. Porque si estamos llevando una forma de vida que a lo mejor no es como yo creía, pues entonces tenemos que confiar en que Dios va a hacer o a dar ese tratamiento que tú y yo estamos necesitando. Así es que esos son los 3 pasos que necesitamos para pedirle al Señor este tipo de súplica, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil, hermanos, disponernos a que Dios nos observe? ¿Por qué tú crees que será tan difícil que le digamos al Señor, examíname? Porque es lo que nos pasa en este mundo. Comúnmente nos sucede con los médicos, ¿verdad? Hay muy pocas personas que son hipocondríacas, pero las personas que son hipocondríacas tienen todas las enfermedades del mundo tan solo por ver, por escuchar o porque se mueva alrededor lo que esté sucediendo, ¿verdad? Y estas personas hipocondríacas aman ir al doctor, les fascina ir al doctor. Si tú le dices, ¿sabes qué? Quiero verte. No, hoy no, porque tengo que ir al médico. Bueno, ¿qué tal mañana? No, mañana no, porque tengo estudio de algún examen médico. Bueno, tal vez el sábado. ¿Y qué te va a contestar? No puedo porque tengo consulta con el internista. Hoy tampoco puedo. Y así se pasa la vida, ¿verdad? Inventando todo tipo de exámenes, de estudios, de consulta, y bueno, quiere hacerse todo tipo de chequeo porque pues tiene esa situación en su ser, ¿verdad? Que siente que tiene todas las enfermedades del mundo. Y uno dice, pero realmente a esta persona le encanta estar en el médico, le fascina estar ahí, ¿verdad? Y el 90% de la población nunca queremos ir al médico. No sé tú de cuál eres, si el 10 de los hipocondríacos o del 90% de la población que no quiere ir al médico. Y muchas veces no queremos ir al médico porque nos da flojera, porque pensamos en la distancia que tenemos que hacer para desplazarnos, o también porque no queremos esperar el turno que nos toca. Comúnmente, aunque tú tengas cita o aunque vayas con un médico privado, hay que esperar a que te toque tu turno, ¿verdad? Aunque tengas cita, porque tú tienes cita para un horario, pero a veces el médico se tarda atendiendo a otro paciente, ¿verdad? Entonces, no queremos realmente ir a los médicos. Y hay otros asuntos que tampoco nos ayudan mucho para querer ir al médico, porque el médico, ¿qué tiene que hacer el médico? Checar cómo estamos, ¿verdad? Y te va a decir, a ver, quítate la ropa, desvístete, mira, te voy a apretar aquí, te voy a apretar allá, y te empieza a tocar todo el cuerpo y hasta te molesta, porque ellos al momento de checar hasta te hunden la mano acá en el estómago para ver qué tan inflamado tenemos ahí nuestros órganos, ¿verdad? Y eso definitivamente creo que no nos gusta a nadie, ¿verdad? Y otra cosa que hacen los médicos es que nos hacen preguntas. Cuando tú y yo asistimos al médico, ¿y qué comiste? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Y bueno, una serie de preguntas, ¿verdad? Y entonces esto nos hace sentirnos incómodos, nos hace sentirnos vulnerables, nos hace sentir que todo este tipo de preguntas que nos están haciendo pues realmente no nos gustan, pero tenemos que contestar. Tenemos que contestar porque es necesario contestar. Si no, ¿cómo entonces el médico va a saber qué está sucediendo en ti? Tenemos que someternos a que el médico nos observe profundamente con sus manos, con sus preguntas y con todo lo que está haciendo. Y bueno, esta es una situación que nos lleva
a soltar el control, ¿verdad? De nosotros y a depender de alguien que es el médico, y eso definitivamente no nos gusta. Y es por este ejemplo que estoy poniendo de un médico, cómo nos tenemos que someter a él para que nos examine, que muchas veces nosotros tampoco hacemos este tipo de oración. Eso que hizo el médico es lo que el Señor va a hacer contigo y conmigo si le pedimos que haga un chequeo en nuestro ser. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, el médico a lo mejor nada más nos ve externamente, pero Dios nos va a ver a profundidad, nos va a ver en el interior de nuestro ser, eso que tú y yo ni sabemos cómo está. Y hasta solamente puede ver el médico cuando nos hace una cirugía, ¿verdad? Entonces, y de verdad no podemos hacer a veces este tipo de oración porque también significa que nuestro orgullo, ese orgullo que tenemos ahí, por ejemplo, lo tenemos que dejar de lado. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Entonces nuestro orgullo tenemos que dejarlo de lado, tenemos que soltar el control, sí, ese control que queremos tener sobre nosotros, y es que estamos dispuestos a que el Señor nos revise, ¿verdad? Y así que si pensamos que nosotros estamos bien, pues qué bien, ¿verdad? Pero tenemos que sí someternos a este tipo de chequeo, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que todo está bajo control, todo está bajo control, y finalmente a veces le estamos diciendo a Dios: creo que todo está bien, pero analízame, por favor, analízame. Hay una mujer que es mamá de una niña pequeñita, de una bebé. Esta bebé tiene aproximadamente 2 o 3 añitos, ¿verdad? Y ella dice que su bebé, así como todos los bebés, pues tienen que estar sometida a todo este cuadro de vacunación que los niños cuando son pequeñitos necesitan, y bueno, cuando somos adultos también, y ahora más, pero sobre todo en los primeros años de vida siempre se necesita que tengan un cuadro de vacunación para estar protegidos de las enfermedades que existen, ¿verdad? Entonces, así es que esta mujer dice que su pequeñita, cuando sabía que estaban ahí, porque los niños, aunque sean muy pequeños, saben dónde van y dónde están. Dice que cuando la pequeñita nada más veía una sombra blanca pasar, la pequeña empezaba a llorar y se ponía muy alterada, ¿verdad? Porque ella estaba traumatizada de las vacunas que le ponían. Entonces ella estaba peleada, la bebé, con las vacunas y con sus vacunadores, ¿verdad? Así es que ella veía esa sombra blanca y empezaba a palpitar su corazón porque le daba mucho miedo, porque sabía que iba a empezar un jaloneo ahí, ¿verdad?, con la enfermera o con el médico que le fuera a poner esta vacuna. Así es que era lo que pasaba con su bebé. Y un día dice que les mandaron una información, una circular del jardín de niños donde estaba su hija, y dice que en esta circular le estaban diciendo a ella, que le estaban comunicando a los papás que iban a tener una serie de, como algo así de preparación, de entrenamiento para que los niños, precisamente porque tenían este tipo de situaciones de estar traumados por las vacunas, ellos iban a tomar cartas en el asunto para que los niños pudieran ser tratados. Esto lo iban a hacer a través de títeres, a través de algunas otras situaciones, ¿verdad?, que ellos iban a usar para poder hacer que los niños conciliaran y ya se les quitara ese trauma que tenían por las vacunas. Así es que la mamá dice que dio muchas gracias a Dios. En cuanto pasaron los meses, porque fueron 3 meses de ¿cómo le podríamos llamar? Pues esta forma de adaptarlos a esta forma de vida, ella le dio muchas gracias a Dios, porque su niña realmente salió de ese trauma. Dice que cuando ya iban a la consulta del médico, la niña era completamente diferente, que cuando el doctor la examinaba a la niña antes, la niña decía: no, que no la tocara, que no, estaba traumada. Pero en cuanto después que termina esta situación en el jardín de niños, ya está la niña fuera de ese trauma, y entonces iban a la consulta médica, y cuando iban a la consulta médica, ya no era aquella niña que era. Ahora ella era la que le agarraba los cachetes al doctor, ahora ella era la que le decía al doctor: ven, que lo, más, ¿sí? Así es que sanó de su trauma la niña.
Y entonces, pues ella, la mamá, estaba muy agradecida con este jardín de niños, ¿verdad? Porque habían sanado a su hija. Y ahora cuando iban a las consultas con el pediatra, pues entonces ahora eran no aquellas consultas todas ahí de jaloneo y de trauma, ahora era muy diferente. Entonces, nosotros a veces así como esta niña, ¿verdad? Cuando vamos al Señor y le decimos, examíname, Señor, pero aquí no me toques, aquí no porque me duele, ¿sí? Y entonces empezamos nosotros a tener este jaloneo con el Señor, aquí no porque me duele, aquí no porque estoy inflamada, ya no quiero más, ¿verdad? Y entonces esto debe hacer pensarnos a nosotros, si yo le estoy pidiendo a Dios que me examine, a lo mejor voy a quedar como un poco traumada también, por todo lo que el Señor va a encontrar dentro de mí, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer una pregunta. Si ustedes hicieran esta oración a Dios, examíname, Señor, ¿cuál sería la actitud que ustedes tendrían durante el examen que Dios les estuviera haciendo? ¿Estarían dispuestos como esta pequeñita después de salir de su trauma y después de haber tomado esta terapia de alguna manera en el jardín de niños? O a lo mejor dirías, como decía la niña cuando estaba con el trauma, no, aquí no. Aquí no porque duele, aquí no porque no quiero que entres, aquí no porque esto es mío, no es de ti. ¿Cuál sería la actitud que tú y yo tomaríamos, sí? ¿La actitud de la pequeña cuando ya era sana? ¿O la actitud de la pequeña cuando la revisaba el doctor y estaba toda alborotada? ¿Cuál sería tu actitud y la mía si le pidiéramos a Dios que nos examinara? Porque la disposición para que Dios examine tu corazón y mi corazón determina un plan. Y este plan es para que tú y yo avancemos y conquistemos todo lo que está enfrente de nuestra vida, ¿sí? Y si Dios no nos examina, no podemos saber qué necesitamos para poder cumplir sus planes del Señor. Así es que, ¿qué significan las palabras de este versículo que leímos al principio? Bien, examíname, la palabra examíname viene de la palabra hebrea hakar y significa penetrar, escudriñar íntimamente, espiar, explorar, descubrir, reconocer, observar con mucha atención para poder ver, descubrir los detalles que hay en este caso dentro de nuestro interior. Si nosotros le estamos diciendo al Señor, examíname. Eso es lo que le estamos pidiendo al Señor que haga dentro de nosotros, ¿verdad? Y luego dice también este pasaje, y dice, y conoce mi corazón. Eso dice David después, ¿verdad? Y conoce mi corazón. Conoce viene de la palabra yada y significa cuida, examina, observa, investiga, ¿sí? Ten una información profunda de mí. Y la tercera palabra es más impactante. Y prueba mis pensamientos y mi corazón. Le diríamos así al Señor, prueba mis pensamientos y mi corazón. Prueba es la palabra bacán. Significa que un metal es llevado a una alta temperatura para ser probado. Cuando leemos examina, conoce y prueba mi corazón, entonces lo que David le está diciendo al Señor es: revisa, esculca bien, prueba, porque David tenía temor de que algo que él estuviera haciendo ofendiera a Dios. Él tenía mucho temor de eso, y no solo lo declaró en este salmo, ¿sí? También lo declaró en el Salmo 119, 29, y yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Líbrame de mentiras a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Eso era también lo que David le estaba diciendo al Señor. Y en el Salmo 139 vamos a ver varios versículos que yo quisiera que tú te imagines todo lo que está diciendo David, ¿verdad? En toda esta descripción que está diciéndole David a Dios, y te lo voy a leer igual en la Nueva Traducción Viviente, ahí en el Salmo 139. Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí.
Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escapar de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Así es que todo esto está diciéndole David al Señor, está reconociendo lo que el Señor hizo en David y cómo lo formó y todas estas preciosas cosas, y diciendo, ¿dónde me voy a esconder? Si tú me conoces, si tú sabes dónde estoy, qué estoy haciendo. Y después de reconocer esto, David, esta preciosa obra que el Señor hizo en él, de repente en el versículo 23 de ese mismo salmo es cuando David dice, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y en el versículo 24 dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Así es que David estaba consciente, David reconocía que él estaba, ¿verdad? Desde el vientre de su madre el Señor lo había formado. Y también lo leemos en otro salmo, ¿verdad? No, ese es el 139. Así es que entonces, aún así David quería disponerse para que el Señor lo examinara más profundamente, porque él estaba hablando de alguna manera toda su conducta, ¿verdad? Y también de lo que estaba hecho su cuerpo. Pero él quería que Dios lo auscultara de una forma muy, muy especial. Así es que él decía eso por si algo lo estaba llevando a caminar por un camino equivocado, por un camino errado. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos caminando bien, pero la palabra de Dios también dice que hay camino que al hombre le parece de bien, pero al final es camino de muerte. Así es que David era lo que quería, ¿verdad? Él quería saber si estaba llevando bien su camino, ¿sí? Y quería que el Señor se lo hiciera saber, quería que el Señor se lo dijera. El Salmo 26:2 es otro salmo donde David también declara, escudriñame, Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Cuánto tiempo estaría orando David varias veces de su vida? Porque vuelve a hacer la misma súplica, ¿verdad? Así es que, así como David oraba al Señor, nosotros también necesitamos un tiempo de oración. Pero no un tiempo de oración común, hermanos. Un tiempo de oración donde nosotros le preguntemos a Dios si hay algo en nosotros con lo cual nosotros le hayamos ofendido a Él. Esta es la oración que debemos de hacer, ¿sí? No importa si es grande, pequeña o mediana esta situación, ¿verdad? Desde la perspectiva que nosotros lo vemos, pero tenemos que preguntarle a Dios cuál es la perspectiva de Él. Si hay algo que nos está llevando por un camino errado, a lo mejor por un camino de perversidad, ¿sí? Y hay algo que también tenemos que pensar. Si yo te he ofendido no tan solo por lo que yo he hecho, si yo te he ofendido por hacerle algo a otra persona también, porque luego nosotros queremos separar las cosas y decimos una cosa es Dios y otra cosa son las personas. ¿Y qué dice los 10 mandamientos resumidos en 2? Ama al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que no podemos separar, ¿verdad? No está desligada esta situación de cómo tú y yo nos comportamos con el prójimo. Así es que por eso también nosotros necesitamos decir a lo mejor cómo estoy yo en la crianza de mis hijos, cómo estoy yo en mi matrimonio, en mi relación con mis padres, cómo soy yo con mi hijo, como hijo, perdón, cómo está mi situación en el trabajo, cómo está mi situación con mis hermanos en la iglesia. Porque aquí creemos que todo es color de rosa, dulce y bueno. Y nosotros tenemos que decirle al Señor que nos revele cómo estamos relacionándonos entre nosotros. Eso es muy importante.
Porque si nosotros estando aquí no nos relacionamos bien, ¿cómo lo haremos con los de allá afuera, hermanos? ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y tenemos que preguntarle al Señor, ¿hay algo en mí hacia ellos que te ha ofendido a ti, Señor? ¿Tú le has hecho esta pregunta alguna vez al Señor? Cuando nos estamos relacionando y si ofendimos, si humillamos, si no hablamos como deberíamos haber hablado, porque una cosa es que nosotros vayamos y a lo mejor exhortemos a algún hermano por alguna situación, pero una cosa es exhortar y otra cosa es de qué manera lo hacemos, al grado de faltar al respeto. Entonces nosotros tenemos que preguntarle al Señor, ¿hay algo en mí hacia ellos que te ha ofendido a ti, Señor? Y esa es la pregunta que está haciendo David. Y lo que pasa es que por orgullo a veces nos cuesta mucho, ¿verdad?, disponernos a reconocer esta situación que a veces nosotros vivimos. Y bueno, nosotros queremos controlar o a veces negar qué está pasando en nosotros, esas faltas que nosotros cometemos, ¿sí? Y el enemigo, pues, cuando la regamos, lo primero que va a hacer es acusarnos. Eso es lo que va a hacer. Pero esto que estamos leyendo de estos salmos, David nos invita, ¿verdad?, a que no hagamos eso nosotros, alejarnos porque nos sentimos señalados. Al contrario, debemos ir al Señor cuando estamos sabiendo y reconociendo y aceptando que a lo mejor no estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. El Salmo 19:12 en la Nueva Traducción Viviente se los leo y dice así, del 12 al 14. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que estos pecados me controlen, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Y hay tantos pasajes bíblicos donde David le pide al Señor que lo examine, ¿verdad? Y es por esto que podemos ver que David termina sus años realmente haciendo este tipo de canciones o este tipo de oraciones, porque él tuvo un momento donde no lo hizo. Así es que si tú y yo vamos a la Biblia, así como hemos leído ahorita varios pasajes, vamos a encontrar muchos más, porque David reconoció en un momento que él nunca en otro tiempo de su vida había hecho este tipo de oración, ¿verdad? Y entonces él recibió una lección tan fuerte en su vida, muy muy fuerte, que sus últimos años dijo, cuésteme lo que me cueste, no voy a volver a cometer este error, no voy a dejar esto pasar como si no sucediera nada en mi vida, ¿verdad? Así es que necesito que Dios observe mi interior, que Dios vea y me examine. En segundo libro de Samuel 11, es otro pasaje que voy a leer, ¿verdad? Y el rey David, ese que tocaba el arpa, ese que liberaba demonios, el que atraía la presencia de Dios, el que era un líder reconocido, y no solamente en Israel, en otras naciones también, ¿verdad? Es este rey que hacía esto, un día se queda en casa y no va a la guerra, porque sabemos que David era un hombre de guerra, ¿verdad? Y él tenía que ir con todo su ejército a la guerra, y ese día él decidió no ir a la guerra y se queda en casa, ¿verdad? Y está ahí muy tranquilo en su casa, y de repente se asoma por su balcón y ve a una hermosa mujer, muy hermosa mujer, ¿verdad? Y esta mujer está desnuda porque se está bañándose, ¿verdad? Y David es tentado y no solo dice, uy, qué hermosa está esta mujer, ¿verdad? Está increíble, sino que no se queda solo con el pensamiento, la atrae hacia él, ¿sí? La atrae, y él sabe que esta mujer que le gustó es casada. Y David, aún sabiendo que era casada, comete adulterio, ¿verdad? Comete adulterio con ella, y entonces él no queda satisfecho tan solo con haber estado con ella en un momento de placer. No se queda ahí tranquilo, ¿verdad? Sino que dice, quiero que sea mi mujer. Eso es lo que quiso David. No tan solo estuvo en la tentación, cayó
en el pecado, ¿verdad? Y no tan solo se conformó con una vez, él quería a esa mujer para él definitivamente, no por una sola ocasión, la quería para siempre en su vida. Y entonces él empieza a maquinar mal, ¿verdad? Y no solamente una vez, sino varias veces. Y él maquinaba cómo matar al esposo de esta mujer. Esta mujer que le gustó, ¿verdad? Y que el esposo está ahí, está en guerra, está en combate. Así es que está planeando David cómo lo coloca al frente de esa batalla, ¿verdad? Para que él fuera blanco de guerra frente a los enemigos. Eso fue lo que maquinó David. Entonces, no solo adulteró, sino que maquinó un homicidio. Y muere el esposo de esta mujer. Y entonces David toma a esta mujer como esposa, ¿verdad? Y pasa el tiempo, después de que se casan, ella queda embarazada. O como se dice hoy, quedan embarazados los dos, ¿verdad? Y ella pues tiene ahí su embarazo de 9 meses y ahí están y sigue David y llevan su vida normal, ¿verdad? Y entonces David sigue cantándole a Dios, sigue componiendo salmos, sigue haciendo oraciones al Señor, sigue reinando en Israel y sigue conquistando tierras, aún cuando había hecho aquello, ¿verdad? Pero David estaba creyendo que Dios no lo había visto. Eso era lo que creía David. Pasó por alto el Señor lo que yo hice, no me vio, no lo tomó en cuenta, o sea, no pasa nada. Qué tremendo. Y él dice, porque nadie sabe, nadie supo el pecado, ¿verdad? Nadie se dio por enterado de lo que sucedió. Así es que esa orden que él dio era con la intención de matar a este hombre, el esposo de esta mujer con la que él se quedó, para que entonces, haciendo él esa maquinación, todos pensaran que esto era una estrategia de guerra. Porque ¿quién maquinó la maldad? Solamente él en su interior, ¿verdad? Y era lógico que si él era rey dispusiera, tú vas al frente de la batalla. Pero era algo que su corazón ya había maquinado para poder matar a este hombre. Entonces, ahí en el mismo capítulo de 2 de Samuel 11, versículo 27, David dice: pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. ¿Se dio cuenta el Señor o no se dio cuenta el Señor? Sí se dio cuenta, ¿verdad? Porque dice ese versículo, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Y tú puedes estar experimentando victorias en diferentes áreas de tu vida. A lo mejor tú estás diciendo: yo tengo casa, yo tengo beca, yo tengo carro, yo tengo trabajo, a mí me va muy bien, ¿sí? O a lo mejor puedes estar diciendo: Dios está conmigo, pero si en tu vida o en mi vida hay un pecado oculto, aunque externamente pudiéramos convencer a todos los demás de que yo estoy bien y de que no pasa nada, ¿verdad? Y que Dios está contigo, pero hay un pero de Dios para ti, para mí, aunque nosotros estemos aparentando algo cuando nosotros cometemos este tipo de pecados. A lo mejor no igual que el de David, ¿verdad? A lo mejor no estamos maquinando un homicidio, pero hay otro tipo de pecados. Entonces, nosotros podríamos decir que estamos bien y entonces Dios va a decir como le dijo a David, ¿verdad? Al Señor no le agradó lo que David había hecho. Y bueno, pasa el tiempo y Dios es maravilloso por lo que hizo con David. Es lo que hace también contigo y conmigo. Él espera, el Señor espera. El Señor esperó a David, ¿verdad? Seguramente Dios en las mañanas decía: ay, ya viene David, ya viene a componerme un salmo, ya viene a orar conmigo, ya viene aquí a acercarse a mí, ¿sí? Pero a lo mejor el Señor está diciendo: sí, hoy David va a venir y me va a decir: examíname. Hoy David me va a decir: ve, Señor, qué hay dentro de mí, ¿verdad? O tal vez le decía al Señor a los ángeles, a lo mejor estaba platicando el Señor con los ángeles y le decía: a lo mejor hoy sí seguramente me va a pedir perdón, hoy no va a pasar este día sin que Él me pida perdón. Pero pasaba el tiempo y David seguía orando y David seguía componiendo salmos y no le decía esto al Señor, no se lo decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dios esperaba, porque Dios siempre espera. Dios siempre espera. Dice que Él es misericordioso y su gracia nos da un tiempo para que nosotros nos arrepintamos, ¿sí? Pero el tiempo nunca llegó con David y entonces Dios ya necesitaba confrontar a David.
ya no podía seguir esperando por este pecado que él había cometido, ¿verdad? Así es que él viene y entonces confronta a David, y ahí en 2 de Samuel envía al profeta Natán, 2 de Samuel 12, y yo se los leo en la versión Dios habla hoy. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había 2 hombres, uno era rico y el otro pobre. Los Natanes, hermanos, hago un paréntesis, los Natanes siempre son enviados de Dios, siempre. Y entonces a veces cuando estamos confrontando tentación, estos Natanes llegan para precisamente pues hacer eso, ¿verdad? Confrontarnos. Entonces continúo leyendo. El profeta llega y le dice: en una ciudad había 2 hombres, uno era rico y otro pobre, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía de su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este hombre no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, David. Tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel: yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl y te di el palacio. Y quiero enfatizar estas 3 cosas que el Señor hizo con David. Él dice que eso que hizo con David hace también contigo y conmigo. Él nos ha elegido, así como eligió a David. Él nos ha librado y nos ha dado, al igual que David, cosas, muchas cosas en la vida, pero eso no significa que el Señor tolere el pecado, ¿verdad? Así es que eso es lo que le dice el Señor a David: te elegí, te libré y te di. Y entonces pues David sigue hablando ahí muchas cosas, ¿verdad? Pero hay algo que está en el versículo 9, y es algo que dice el Señor: ¿por qué despreciaste mi palabra, David? ¿Por qué hiciste lo que a mí no me agrada? Y estos fueron los 2 pecados de David. Despreció al Señor, lo desechó, lo subestimó. Eso es lo que hizo, ¿verdad? Y hizo entonces David lo que al Señor no le agrada. Entonces, detrás del adulterio y del homicidio y todo lo demás, pues bueno, el Señor le está reclamando esto a David, ¿verdad? Y entonces el Señor dice: porque tú sabes lo que dice mi palabra, no adulteres, no mates y no mientas. ¿No dice eso la palabra? ¿No dice eso en los mandamientos? Eso dice, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Pues David hizo las 3 cosas, todo un paquete. Él adulteró, mató y mintió. Entonces estas 3 acciones es lo que Dios, a través de Natán, le está reprochando a David. Entonces lo que tú y yo no resolvemos con Dios, hermanos, a solas, el Señor lo va a sacar a la luz, lo va a sacar en público. El pecado que está oculto en ti, el pecado que está oculto en mí, siempre, siempre, siempre va a salir a la luz, siempre. Así es que gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que hay esperanza para nosotros. Así es que ahí en 2 de Samuel 12:13, David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor, y David lo hizo de forma pública. Así es que yo te digo, a veces creemos que para que nosotros estemos realmente confrontando nuestro pecado, pues tenemos que hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí nosotros estamos en un momento de ministración, y esto que estamos haciendo en este momento al predicar la palabra del Señor, esto es sanidad y esto es liberación. No es terapia, no es regresión, no es humanismo, no es nada de eso que estamos haciendo aquí. Pero una cosa sí te digo: estamos ante la presencia del Dios Todopoderoso, de ese Dios que te creó, así como David está diciendo en el Salmo cómo fuimos creados. Ante esa presencia estamos, y también nosotros tenemos que decir como David: Señor, contra ti he pecado. Así es que David compone el Salmo 51 después, ¿verdad? Y entonces miren cómo se titula este salmo, y dice que este salmo es Salmo de David después de que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé.
No está maquillado, está dicho tal y como es, ¿verdad? Y David sigue diciendo ahí tantas y tantas cosas en los salmos, y todos estos salmos de los que nosotros hemos hablado en este momento, pidiéndole al Señor David que le pusiera un corazón limpio, son salmos que él compuso después de haber hecho el Salmo 51. ¿Sí? Porque David entendió, ¿verdad?, que él había pecado contra el Señor. Y Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así es que yo te pregunté hace rato, ¿verdad?, cómo quisieras terminar este año, porque seguramente a Dios le va a agradar que nosotros terminemos el año pidiéndole esto en oración. Examina mi corazón, Señor, pruébame. Así es que Dios quiere hacer un chequeo de lo más profundo de nuestro corazón. Comúnmente la gente, cuando va a terminar el año, hace muchos rituales. Compra prendas amarillas y las regala, compra para que no les falte el dinero, compran prendas rojas para que no les falte el amor, y hacen muchos y muchos rituales, y en su casa ponen las maletas, no sé, creo que afuera de la puerta para que estén viajando durante todo el año. Comen uvas para pedir 12 deseos, y bueno, un sinfín de rituales que hace la gente. Así que Dios que terminemos el año, hermanos, haciendo estos rituales. ¿O qué será mejor? Ponernos de rodillas delante del Señor y decirle, como le dijo a David: examíname, Señor, examíname, ¿sí? Haz un chequeo, ¿sí? Haz un chequeo de lo más profundo que está en mi corazón. Muéstrame, Señor, qué hay ahí. Entonces, realmente nosotros debemos de ir al Señor antes de que termine el año, hermanos, antes de que termine el año, y hagamos esta oración, compongamos nuestro Salmo 51 ante el Señor. Pidámosle que Él vea, que Él nos examine, que Él nos esculque en lo profundo ahí que hay dentro de nosotros, para que nosotros podamos pedir perdón, podamos estar en sus manos, podamos pedir restauración y no terminar el año como si no hubiera pasado nada. Terminar el año de rodillas delante del Señor, pidiéndole que Él venga a nuestra vida y que Él haga la obra de perdón en nuestra vida. Así es que no permitamos que vivamos una vida espiritual sin darle permiso a Dios a que Él escuche lo más pequeño, lo más grande que hay en nuestro corazón, ¿verdad?, que no esté en orden, que podamos ser sanos, que podamos ser libres, que podamos disponernos para que Dios toque así, nos duela, como cuando vamos al doctor, no, ahí no, ¿sí? Preguntarle a Él, aunque no queramos nosotros, a veces, más bien que Él nos pregunta a nosotros, aunque nosotros no queramos responderle qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y bueno, es eso lo que tenemos que hacer, permitirle al Señor, así como a David le permitió hacer esta oración. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y tú y yo podemos ser también un hombre como David. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos delante del Señor. Haz esta oración como tú la quieras hacer, de pie, sentado, de rodillas, como tú la quieras hacer, ¿sí? Solo te digo que David entendió que nunca más iba a poder esconder su pecado. Nunca lo iba a poder esconder. Y en los últimos años de David, después de confesar este pecado, sus años fueron maravillosos. Y dice la Biblia que David murió en buena vejez, porque el Señor le perdonó todo esto, ¿verdad? Entonces hay un futuro diferente para ti, hay un futuro diferente para mí, si hoy le pedimos perdón al Señor. Oremos, hermanos. Señor, hoy venimos como tus hijos y reconocemos que no muy seguido hacemos esta oración para pedirte que tú examines y pruebes y penetres y escudriñes y esculques cada área de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque a veces solo vamos a orar y lloramos y hablamos y te decimos todas nuestras necesidades, Señor, y gracias por escucharnos.
Pero muchas veces cuando oramos, Señor, solo vamos para pedirte, o darte gracias y gracias y gracias, y para encomendarnos también a ti. Esas son las oraciones que comúnmente nosotros hacemos, Señor. Y no paramos de hablar, hablamos y hablamos y hablamos, Señor Santo. Y no guardamos silencio. Y tú te quedas allí, te quedas esperando, Señor, así como esperabas a David. Te quedas esperando para que te pidamos, Señor, para que hagamos esta oración, para rogarte que tú examines, Señor, que examines nuestra manera de hablar, que tú, Señor Santo, examines nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes. Pero vamos sin que tú puedas revelarnos la verdad, porque no te permitimos hacerlo, Señor, porque nosotros estamos ofuscados pidiendo, hablándote, diciéndote, Señor, tantas y otras cosas que queremos decirte, Padre Celestial. Pero hoy, Señor Santo, hoy pedimos perdón por todo eso que hacemos, Señor, porque no dejamos que tú escudriñes nuestra vida y nuestro corazón, por el orgullo con el que nos disfrazamos para creer que todo está bien, o por esa religiosidad, Señor Santo, que nos hace creer como David, que a veces por tener conocimiento de tu palabra, Señor, o por ser usados por ti, o por conocerte a ti, o porque creemos que estamos en una comunión contigo, Señor, todo está bien. Y a veces no es así, Padre. A veces creemos que está bien, pero no es así. Perdónanos, Señor Santo, perdónanos, por favor, porque hacemos todo esto. Pero hoy venimos, Señor, hoy venimos a ti, bendito Dios, y Espíritu Santo, tú que convences de pecado, te pedimos, ayúdanos. Examina nuestra mente, mis pensamientos, los pensamientos de todos los que estamos aquí, Señor. Estos pensamientos que hemos tenido en estos últimos días. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Lo que dice la Biblia? ¿O estoy pensando en basura? ¿Estoy pensando como el mundo piensa y no como piensa Dios? Señor, si examinaras mis ojos hoy, ¿qué encontrarías? ¿Mi mirada es santa? ¿Mi mirada es pura, Señor? ¿Qué hay en mi mirada? ¿Hay envidia? ¿Qué hay en mis ojos? ¿Hay robo? ¿Hay codicia? ¿Hay lujuria, Señor Santo? Muéstrame qué hay, Señor Santo. Examina mis ojos, Señor. Por favor, examina mi mirada. Escudriña también mis oídos, precioso Padre Santo. ¿Te agradan mis conversaciones que yo tengo? Esos chistes que yo cuento, esos comentarios negativos, eso que entra a mis oídos, ¿te agrada esta música que estoy oyendo? ¿Mis oídos están enfermos? Límpialos, Señor. Sánalos, Señor. Penetra en mi corazón. Examina mis emociones, Señor. ¿Hay pecado oculto allí? ¿Qué hay, Padre? Hay amargura, hay rebeldía, hay altivez, hay incredulidad hacia ti. Por eso es que rogamos, Señor, y te decimos con todo el corazón, examina, prueba nuestro corazón, prueba nuestro interior, Señor, porque queremos agradarte, Dios eterno. Examina mi área en la sexualidad, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, en el rol en que hoy me encuentro, Señor. Quiero, Señor Santo, suplicarte que tú entres, que tú confrontes, Señor, todo lo que está pasando dentro de nuestro ser. Y ahí en tu lugar confiesa, porque el Espíritu Santo está haciendo la labor que Él hace para lo que nos fue dado, ¿verdad? El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo confronta, el Espíritu Santo muestra. Así es que dile al Señor, como dijo David, contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. ¿Qué hay en mis manos, Padre? ¿Qué hay en mis manos? Están puras, están limpias, Señor Santo. Hoy te pido, Padre,
que libres todo mi ser de esta mundanalidad que hay en mi interior. Porque yo, Señor, seguramente con mi actitud muchas veces he negado tu nombre. Perdona toda desobediencia, toda deslealtad hacia ti. Y perdona, Señor, todo lo que cómo te hemos desechado. Y permite que hoy podamos componer nuestro Salmo 51 y decir, como dijo David, Señor, contra ti hemos pecado. Pero, Señor Santo, hoy volvemos a ti. Hoy volvemos a ti y creemos que tú nos perdonas, Señor, porque tú lo dijiste cuando moriste en la cruz para perdonarnos. Manda tus lluvias de gracia, Señor glorioso. Manda tus lluvias de gracia y levántanos, sánanos, límpianos, cámbianos, Señor. Renueva nuestro ser. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en el bendito y poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo pregunté cuando iniciamos si había alguien que nos visitara. Tal vez llegó alguien después, no sé si alguien llegó después, que ya habíamos empezado, pero quiero decirte que si tú fuiste consciente al hacer esta oración, yo espero que el Espíritu Santo haya hecho la obra en ti. Y si tú estás aquí y no has tenido un encuentro con Jesús, o allá, los que están viéndonos a través de las redes sociales, no han tenido un encuentro con Jesús y no han pedido al Señor que perdone su vida y todo lo que hay para poder estar en una buena relación, en una buena condición con Él, para que podamos estar en su presencia, yo te invito a que esta tarde tú lo aceptes como el Señor de tu vida, que puede perdonarte todos tus pecados y librarte, hacerte libre, darte el perdón y darte la vida eterna. Así es que, ¿hay alguien aquí que hizo una oración así? Amén, gloria a Dios. Bienvenido a la familia del Señor. Que el Señor le guarde y le bendiga. Y en casa, si tú hiciste esta oración o donde estés, que estás a través de las redes sociales, te invitamos para que te contactes con nosotros, porque queremos seguir hablando contigo acerca de esta palabra bendita de vida. Gracias, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga.